¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y todas. Bueno, pues estamos en este 109 aniversario de la Constitución mexicana, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Como se conoce. Y bueno, vamos a tocar un poco sobre un texto de Ángel Saucedo Martínez, un texto publicado en el 2017 desde el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos de Michoacán, en donde, bueno, se tocan algunos antecedentes importantes en esta cuestión. Por ejemplo, bueno, pues tuvimos primero la cuestión de la Constitución de Cádiz, ¿no? Desde 1812. De ahí, por ejemplo, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana de 1814. Posteriormente, bueno, pues estuvo el primer proyecto de constitución del México Independiente de 1822, para que posteriormente ya la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 fuera considerada la primera constitución en la historia del México Independiente. Más adelante, bueno, pues estuvieron las bases y leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836. Después las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843. Posteriormente el acta constitutiva y de reformas de 1847. Más adelante la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, que bueno, pues es considerada la segunda constitución del México independiente. Más adelante el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865 y finalmente pues tenemos lo que fue ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que ya es la tercera y más reciente constitución de este México independiente. Hablando de esto, bueno, el contexto que se da, digamos, en la promulgación de esta constitución de 1917, se da mediante lo que fue el Plan de Guadalupe, que fue un manifiesto proclamado por Venustiano Carranza el 26 de marzo de 1913, desde la hacienda de Guadalupe en Coahuila, desconociendo lo que fue pues, el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Sabemos que, bueno, Victoriano Huerta fue aquel personaje que en algún momento derrocó a Francisco I. Madero en este evento histórico llamado la Decena Trágica, donde, bueno, pues es asesinado tanto el presidente Madero como el vicepresidente Pino Suárez afuera de Palacio Nacional y, bueno, pues por órdenes de Victoriano Huerta, conocido como el Chacal. Y de ahí pues ya se vino este levantamiento, ¿no? A través del Plan de Guadalupe, sobre todo desde la facción revolucionaria constitucionalista. Eso es muy importante mencionarlo. Desde el Congreso Constituyente de Querétaro y hasta la promulgación de nuestra constitución vigente, ¿no? El 5 de febrero de 1917. Una constitución que reformó a otra constitución, es decir, primero se dio como una reforma a la de 1857 para después dar paso a una nueva constitución ya en 1917. Mm, ¿Qué es lo que, bueno, emana de esta constitución del 17? Bueno, pues está la convocatoria inmediata a elecciones de los poderes federales, sobre todo desde la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión. También está la parte de las elecciones estatales, ¿no? En la cuestión de gubernaturas y de congresos locales, así como, bueno, reformas a las constituciones estatales que, bueno, ya existían, y también la convocatoria a elecciones municipales a través de, bueno, las presidencias municipales o alcaldías, ¿no? Como también se conocen. Por primera vez en el mundo se elevaron a rango constitucional las garantías sociales o individuales. Por ejemplo, también tuvimos que la forma del Estado, bueno, pues ya sería reconocida como federal y la forma de gobierno desde una república democrática y representativa. Tenemos a un personaje muy importante en todo este proceso constitucionalista, que fue la figura de Francisco José Mujica, quien fue exgobernador de Tabasco y de Michoacán y que después fue diputado en el Congreso Constituyente por el distrito de Zamora, y este personaje defendió la consagración de los más importantes derechos sociales, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho agrario, el derecho bueno, de la nación sobre los recursos naturales básicos. Y también, bueno, pues él estuvo impulsando una corriente renovadora desde el artículo tercero, ¿no? En la parte de educación, el artículo 27, ¿no? En la cuestión de la propiedad y el 123 con el trabajo. La firma de esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se dio por el diputado Gersaín Ugarte,
Y en palabras, digamos, de Francisco Mujica, pues él menciona, ¿no? O mencionó la siguiente cita. Señores constituyentes, yo he oído de vosotros un aplauso para los que firmaron el plan de Guadalupe. Yo os correspondo de la misma manera y con el mismo entusiasmo y os digo que habéis cumplido con vuestro deber y os exhorto a que caigáis en el campo de batalla defendiendo esta constitución de la misma manera que aquellos que cayeron en el campo de batalla defendiendo las cláusulas del plan de Guadalupe, ¿no? Esto en apoyo, obviamente, pues a la parte, al movimiento constitucionalista, ¿no? Impulsado por Venustiano Carranza. Sabemos que, bueno, cuando se da esta pugna contra Victoriano Huerta, pues él tuvo el apoyo inicialmente tanto de villistas como de zapatistas, pero después ya hubo, digamos, una pugna hasta que, bueno, pues ya Venustiano Carranza estaría, digamos, quedando en la silla presidencial, ¿no? Entonces, de ahí, pues ya en este 109 aniversario, pues es como conmemoramos todos estos hechos, ¿no? Sabemos que, bueno, pues la constitución política pues emana, ¿no? De las distintas constituciones que han habido en la historia, sobre todo de la primera y de la segunda, ¿no? La de 1920, 1824 y la de 1857. Entonces, pues esta cuestión, ¿no? De la Declaración de Derechos del proyecto de Constitución, pues era muy parecida, ¿no? En el sentido reformista que tenía la de 1857, ¿no? La libertad personal y la prohibición de la esclavitud, ¿no? Los derechos y libertades declaradas desde la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Con un sentido positivista. La Comisión Constituyente, entendiendo, ¿no? Que, bueno, pues está la parte de la enseñanza laica, ajena a lo que son las creencias religiosas, sobre todo desde lo que fue el catolicismo. Y bueno, la revolución constitucionalista dejó de ser un movimiento puramente político, ¿no? Y se transformó en una revolución, pues, que estuvo marcada, ¿no? Por, pues, las principales pugnas, ¿no? Del movimiento revolucionario que había iniciado con Madero y que después, bueno, pues ya estaría continuando en esta parte constitucionalista con Venustiano Carranza, que bueno, a la postre, pues también sería derrocado. Sabemos que, bueno, pues esto no se, digamos, no se equilibró hasta ya iniciado, pues ya iniciada la segunda década, ¿no? Del siglo XX, cuando llega, bueno, pues ya la figura de Plutarco Elías Calles y todo lo que fue el Maximato y toda esta parte institucionalista. Pero bueno, pues ahorita solamente era comentar un poquito estos antecedentes, ¿no? La constitución política mexicana, pues es la principal, digamos, figura jurídica que tenemos en este país, sobre todo si hablamos desde una perspectiva soberanista. De ella emanan todas las leyes, ¿no? Que regulan la vida tanto pública como privada dentro de este país. Entonces, en este 109 aniversario solamente queríamos pues, recordar un poquito estos detalles, estos elementos y algunos personajes importantes que fueron relevantes para que, bueno, pues esto pudiera, digamos, desarrollarse. Hay un dato muy interesante, fíjense, este dato es, por ejemplo, ¿cuántas reformas ha tenido la Constitución de 1917? La Constitución mexicana digamos, la última, la más reciente. Y fíjense que en este dato curioso tenemos que de 1917 al año 2025, la Constitución mexicana pues ha tenido alrededor de 840 reformas o modificaciones en su articulado desde su promulgación, como decíamos, y bueno, pues todas estas reformas distribuidas en más de 270 decretos. Es la constitución que más reformas o cambios ha sufrido en la historia de nuestro país y que obviamente pues todavía seguiría pues todavía este proceso, ¿no? Porque sabemos que bueno, se viene una reforma electoral y se vienen muchas cuestiones también, sobre todo desde la parte laboral, veremos ahí qué tanto pues se va modificando, ¿no? No sé si hay una modificación constitucional digamos, ya tan intensa en esta cuestión de las 40 horas. No sabemos si se vaya a tocar desde el artículo 123. Ya veremos cómo se va desarrollando esto, pero de que pues puede haber probabilidad de que sigan todavía mayor número de reformas o modificaciones, pues eso es prácticamente, pues va a ser, digamos, ya un hecho. Entonces, bueno, pues también ese era el dato que queríamos comentar. Como siempre, es un gran placer estar con todos y todas. Cuídense mucho, nos vemos y hasta la próxima.